Como les contaba al inicio del programa, hace pocas semanas la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia y varios otros congresistas presentaron un curioso, muy curioso recurso ante el Tribunal Constitucional de Bolivia. Pidieron que en nombre de los derechos humanos se le permita al presidente Evo Morales presentarse para un cuarto mandato, a pesar de que la Constitución boliviana lo prohíbe y de que los bolivianos votaron en contra de que se permita una nueva reelección de Morales en un referéndum convocado por el propio gobierno el año pasado. Veamos lo que nos dijo la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, la diputada Gabriela Montaño. Veamos. Diputada Montaño, presidenta del Congreso de la Cámara Baja del Congreso de Bolivia, muchas gracias por estar con nosotros. Diputada, ¿qué responde usted a las críticas de que usted ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para atornillar al presidente Evo Morales en el poder y que si su demanda procede, si es aceptada, significaría que Bolivia pasaría a tener un presidente vitalicio? ¿Qué responde usted a estas críticas? De manera muy clara decirles que el recurso de inconstitucionalidad presentado tanto por asambleístas de oficialismo como de oposición es un recurso que plantea la inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley del Régimen Electoral. Estos artículos limitan la posibilidad de reelección a una sola oportunidad, no solo para el presidente y el vicepresidente, sino para gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales, autoridades locales, es decir, todas las autoridades electas en Bolivia. Esa es una primera precisión. No se trata de un tema dirigido solamente a posibilitar la reelección del presidente Evo Morales, sino de todas las autoridades electas en Bolivia. Y se basa en el derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir a las autoridades sin restricción alguna, salvo aquellas que están vinculadas a la nacionalidad, a la edad, a la limitación cuando una persona tiene procesos penales hechos por una autoridad jurisdiccional competente. Y por lo tanto, creemos nosotros que este recurso de inconstitucionalidad lo que hace es ampliar derechos, en tanto derechos humanos, porque los derechos políticos son derechos humanos. La propia Carta Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, así lo reconoce en su artículo 23. Y esa es la base de esta demanda de inconstitucionalidad. En segundo lugar, no se trata de un recurso que plantee la elección de manera de por vida de ninguna autoridad. Todas las autoridades en Bolivia van a someterse al voto del pueblo cada 5 años, como lo ha venido sucediendo, y será el voto del pueblo boliviano el que finalmente elija a su autoridad en el nivel nacional, en el nivel departamental o en el nivel municipal local. Bueno, diputada, pero antes de entrar en el tema de los derechos humanos del presidente Morales, el presidente ya reformó la Constitución en el año 2009 para poder reelegirse, y ahora... No la reformó el presidente Evo Morales. Permíteme hacerle la pregunta, diputada. Sí, pero no la reformó el presidente Evo Morales. Se cambió la Constitución bajo el gobierno del presidente Evo Morales, se reeligió, y ahora, el año pasado, hubo un referéndum llamado por el gobierno, el 21 de febrero del 2016, donde el pueblo votó abrumadoramente, por mayoría absoluta, que no quería que el presidente Evo Morales se reelija nuevamente. Entonces, diputada, ¿usted no está yendo en contra de la ley y en contra de la voluntad del pueblo de Bolivia al tratar de invalidar el resultado de ese referéndum? Bueno, yo leo también en su pregunta la intencionalidad de tratar de mostrar una concentración del poder en manos del presidente Evo Morales, cuando en Bolivia eso no es así. No es el presidente Evo Morales el que convocó al referéndum, por ejemplo. En mi país, los referéndums los convoca el Tribunal Electoral, a partir de una ley
promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y consultada con el Tribunal Constitucional. Así es como se llevó adelante el referéndum del 21 de febrero del 2016. Pero este referéndum se trató de una propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado, lo que es totalmente diferente a la vía a la cual se está recurriendo en este momento, que es un recurso de inconstitucionalidad ante la única instancia en Bolivia que tiene la capacidad de interpretar la Constitución Política del Estado en primer lugar, verificar si una ley es constitucional o no, y además hacer un control de convencionalidad, porque aquí se está poniendo la Constitución Política del Estado y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ambos como instrumentos, porque nuestra Constitución en su artículo 256 dice que cuando una convención o un tratado ratificado por Bolivia es más beneficioso en términos de derechos humanos, está inclusive por encima de la Constitución y debe aplicarse de manera preferente. A través de este recurso de inconstitucionalidad, lo que nosotros planteamos como asambleístas es que la convención es más favorable en términos de derechos y por lo tanto debe aplicarse de manera preferente, inclusive por encima de esos artículos de la ley del régimen electoral y de la propia Constitución. Pero, diputada, los críticos dirían que usted está tirando una sopa de letras y de artículos inconexos, invocando sellos de goma como el Tribunal Constitucional que responde al presidente Evo Morales. Pero perdón, yo no puedo... Perdón, permítame terminar mi pregunta. Es que me parece... Esos calificativos me parecen demasiado si quiere, torpes con una institucionalidad democrática de un país, es decir, un tribunal constitucional. Los opositores tienen derecho a pensar eso en un país de institucionalidad democrática, como usted dice que es Bolivia. Están en todo su derecho. Si estuviera charlando con un opositor, con gusto entendería diputada, esa expresión. Le repito la pregunta que los opositores, le hacen constantemente. Usted dice que invoca los derechos humanos del presidente Evo Morales citando el Pacto de San José. Pero ese mismo Pacto de San José dice que ningún ciudadano tiene más derechos que todos los demás ciudadanos. Entonces, ¿Evo Morales tiene más derechos que todos los bolivianos que votaron en contra de su reelección en el referéndum convocado por el gobierno el año pasado? En primer lugar, yo quisiera decirle que no se puede calificar a un tribunal constitucional de un país como sello de goma. O sea, realmente me parece poco seria esa apreciación. Le repito, diputada, así es como lo ven muchos bolivianos opositores. Está bien, pero yo tengo el mismo derecho de expresarme en relación a eso. En el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, de manera muy clara, es que aquí no hay lugar a doble interpretación. Dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Número 2, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior. Diputada, perdón, permítame por favor concluir. Diputada, perdóneme, pero no quiero aburrir a la audiencia con artículos que están subordinados a otros artículos que dicen que los derechos humanos de una persona tienen como límite los derechos de los demás. Y varios otros artículos que invalidan los que usted está citando. Perfecto, me parece perfecto y es correcto. Pero aquí dice de manera clara, exclusivamente se puede limitar ese derecho por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Diputada, volviendo a mi pregunta anterior, usted está diciendo que el derecho del presidente Evo Morales a reelegirse está por encima del derecho de la mayoría de los bolivianos que en un referéndum el año pasado decidieron votar en contra de su reelección. No, yo no estoy diciendo eso es una interpretación de usted y la respeto, pero es una interpretación suya.
Yo le he explicado de manera muy detallada por qué se trata de dos vías diferentes. Aquí no estamos haciendo una modificación parcial de la Constitución como se intentó hacer el 21 de febrero. Aquí no se trata de los derechos del presidente Evo Morales. Aquí se trata de los derechos de todos los ciudadanos a elegir a la autoridad que crean conveniente con su voto, sin restricción para ninguna autoridad, no solamente para el presidente Evo Morales. Tenemos que ir a un corte, nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el expresidente y líder opositor Jorge Tuto Quiroga, quien ha dicho que pedir un cuarto mandato de Morales en nombre de sus derechos humanos es el colmo del cinismo. Ya volvemos.